El material lo pudieron encontrar, todos accedieron bien con la cuenta de la Facu. Sí, Belén, todo perfecto, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a trabajar, seguir trabajando con el archivito de educación, ¿sí? Voy a repetir algunos pasos, ¿sí? Los que vimos la clase pasada los voy a hacer un poquito más ligerito para no aburrirlos y vamos a agregarle más cosas. El archivo de educación lo tienen, es el mismo de la clase pasada en un proyecto, ¿sí? En un informe nuevo, desde cero, vamos a conectarnos. Estamos acá, dijimos que para obtener datos desde los distintos orígenes podríamos hacer clic en cualquiera de estos, ir a más y buscar si es que no está acá, ¿sí? En el caso de ser un Excel podemos picar acá, podemos hacer clic acá, sí que lo tenemos ahí un poquito más a mano. Educación. Ay, no, Gloria, ahí. Dijimos que en algunos casos nos puede ofrecer la hoja o la tabla. La clase pasada tomé toda la hoja con el fin de ver, ¿sí? De comparar que nos agregaban acá más filas y más columnas. Para ahorrarnos este paso, ¿sí? Porque es solamente uno, voy a ir a tomar a la tabla. En ambas opciones, ¿sí? La información, más allá de estos títulos que ofrecía esta de acá, la información, ¿sí? De la tabla es la misma. Así que selecciono. Si hago clic en cargar, se van a cargar la información directamente acá, ¿no? En el editor, en Power BI, y nosotros ya vimos que desde acá, así como está, no lo podemos trabajar. Así que me voy a ahorrar ese paso y vamos a ir derecho a transformar datos. Recuerden, ¿cómo puedo acceder al editor de Power Query? Desde acá al cargar los datos, o bien, si ya estamos trabajando, transformar datos, ¿sí? Y nos va a llevar a lo mismo. Transformar datos y vamos al editor de Power Query. Ay, ¿qué le pasó? Vamos de vuelta. Selecciono, transformar datos. Ahí está. Por algún motivo lo tomé dos veces. Le voy acá, clic derecho, eliminar. Este de acá, lo elimino. No me doy cuenta bien en qué momento regalé un clic. Acá estamos, tabla 1. ¿Sí? Para no tener la información duplicada, ¿sí? Si no se estaban cargando los datos dos veces. Tabla 1, tengo la información, ¿sí? Como fuimos a la opción de tabla, vemos que acá están las columnas y filas quitadas. Dice tabla transpuesta, filas superiores quitadas, ¿sí? Son acciones que realizó la herramienta. Y nosotros desde acá visualizamos que las tres columnas anteriores que estaban acá no están, ¿sí? Ya se eliminaron. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Vamos con las filas. No tenemos que eliminar esas dos filas que estaban antes, pero sí tenemos que ajustar el encabezado. Desde la solapa de inicio, usar la primera fila como encabezado, con el fin de acomodar los títulos, ¿no? Que los títulos estén realmente donde van. No alcanza con que estén en la primera fila, ¿sí? Sino que vayan al encabezado. Desde la solapa inicio, usar la primera fila como encabezado, o bien desde la solapa transformar, usar la primera fila como encabezado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Dijimos que antes de hacer cualquier otro paso, como estamos seguros de que estamos manteniendo el orden de la tabla original, lo que voy a hacer es asignarle el continente a cada país. ¿Sí? Selecciono la columna, me posiciono dentro de la solapa transformar. El por qué, ¿sí? Es porque quiero modificar lo que tengo acá. No es que quiero agregar algo nuevo, sino que quiero modificar, ¿sí? La columna con la que estoy trabajando. Desde la solapa transformar, rellenar para abajo. ¿Cómo va a funcionar esto? Va a tomar el primer dato, el dato que encuentre, y va a rellenar hasta que encuentre otro valor.
abrimos el listado, ¿sí? Si yo hiciera acá algún filtro, por ejemplo, digo, solamente quiero ver África, ¿qué va a pasar? Voy a tener solamente esa información y solamente con esto voy a estar trabajando en el reporte también, ¿sí? Lo elimino. El filtro que realice acá, ¿sí? Si nosotros lo guardamos con ese filtro, es como que, justamente, es como que digo, pero es justamente eso, ¿no? Elimina el resto de la información. Siempre podemos volver para atrás sobre nuestros pasos, pero esta acción, ¿sí? No solamente los oculta, ¿sí? Sino que los va a estar quitando del reporte de Power BI. Abro el listado con la intención de verificar de que no hay nulls, ¿no? De que no hay ningún campo vacío, no hay nada raro, solamente tenemos África, América, Asia, Europa, Oceanía. Hecho esto, ¿sí? Teníamos que las cantidades, ¿sí? Las cantidades de gastos realizados, ¿sí? Para cada año están organizados por columnas. Al ser muchas columnas, se vuelve tedioso, complicado trabajar en la herramienta, entonces lo que nosotros vamos a hacer es minimizar la cantidad de columnas, ¿sí? Y vamos a crecer entonces en filas. Selecciono, ¿sí? Con Shift y la flechita nos movemos hasta el fondo, o bien vamos seleccionando, pero seleccionamos todas las columnas de los años, ¿sí? Vuelvo para acá si lo vemos, desde 1960 hasta el 2018, y desde la solapa transformar lo que vamos a hacer es anular la dinamización de columnas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a convertir los que eran nuestros encabezados, ¿sí? Espera que, ahí está, así vemos el cosito, el mensajito, vamos a convertir lo que eran encabezados, ¿sí? Cada encabezado va a ser una fila nueva, una fila, ¿sí? Pero para cada país. Fila valor, va a ser, ¿no? Un atributo valor. A su vez, aparte de hacer esto que es como un transponer, entre comillas, ¿sí? Adicional a esto, limpiamos todos los campos que estén en blanco, ¿sí? Todos los que digan null. Anular dinamización de columna y lo vemos. Campo atributo, ¿sí? Campo valor. Hasta acá habíamos llegado, ¿sí? La clase pasada. Hicimos algo más, ¿sí? Desde la solapa a transformar o agregar columna, acá vimos cómo podríamos cambiar, ¿sí? Separar esta columna, pero hasta acá más o menos sí le habíamos dedicado más tiempo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo pudieron ver esto? Doble clic. Vamos a poner acá año. Como esté ahí. Así. ¿Sí? En el encabezado vemos el tipo de dato, ABC porque corresponde a texto, ¿sí? Ahí está, ABC porque corresponde a texto, clic y decimos que esto corresponde a una fecha, ¿sí? 1.2 porque es decimal, está bien, perfecto, lo dejamos de esa manera. Desde la solapa agregar columna, vimos la clase pasada que podemos agregar una nueva columna con el cambio indicado, ¿sí? Que era para el caso de extraer. Vamos a conocer esta opción que me parece que es muy útil porque hay veces que no salva. Les voy a comentar el por qué. Dice, agregar columna, columna a partir de los ejemplos. Puede que haya veces que queremos hacer 2 o 3 cosas a la vez, ¿sí? Que no encontramos la opción correcta. Supongamos, y puede llegar a aparecer hasta una pavada. Uno dice, ay, estéticamente me gustaría que no esté el continente con así, ¿no? Con la primera mayúscula y después minúscula, sino que esté todo en mayúscula, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la opción? Podría ser que quisiéramos, ¿sí? Agregarle esto como habíamos visto lo de la clase pasada, el coma AR, ¿sí? El coma, en este caso no, ¿no? Pero el coma código a todos los países para que me pueda ubicar mejor esto en el mapa, ¿sí? Cositas que pueden ser de esta forma, como lo indico, así sencillas, como pueden ser también más complejas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Utilizando la opción columna a partir de los ejemplos, lo que nosotros vamos a hacer justamente es indicarle 1, 2 o 3 ejemplos, la cantidad que haga falta, y la herramienta va a detectar qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Digo que es muy salvadora porque a veces esto, queremos hacer 3 o 4 cositas chiquitas, ¿no? Agrandar una mayúscula, poner una coma, cambiar alguna cosita, columna a partir de los ejemplos y hacemos trabajar a la herramienta. Si abrimos el listado, si estoy en la solapa agregar columna, si abrimos el listado vamos a encontrar que hay 2 opciones. A partir de todas las columnas o a partir de la selección, ¿sí? Lo único que cambia
Ahora lo vamos a ver, voy a poner de todas las columnas, ¿sí? Lo único que cambia es que vamos a ver acá que están todas tildadas o va a estar una sola tildada, que sería la que esté en selección o las que estén en selección, ¿sí? Voy de vuelta para atrás, acá le doy cancelar. Columna a partir de los ejemplos, ¿sí? A partir de la selección o a partir de todas las columnas. Hice clic en a partir de todas las columnas, ¿sí? ¿Para qué? Para que estén todas las columnas habilitadas para trabajar. Ya vimos que la herramienta no nos deja, ¿sí? Editar la información que tenemos, no es que podemos hacer un doble clic y modificar. Trabajando con esta opción aparece esta columna que está completamente en blanco a la espera justamente de nuestros ejemplos, ¿sí? Acá dice, escriba valores de ejemplo para crear una columna nueva. Entonces, me voy a posicionar donde quiera ver, ¿sí? La información. Esto lo podemos modificar, después también, ¿sí? Pero desde acá lo podemos hacer, columna 1, y todas las celdas están habilitadas, ¿sí? Para mi edición. Supongamos un ejemplo, supongamos que quiero tener el país en mayúscula, ¿sí? Coma, el continente. Vamos a ver, voy a poner doble clic, ¿sí? Y pongo Angola, perdón, dije todo en mayúscula, no lo puse, Angola todo en mayúscula, coma, el continente que es África, también en mayúscula. Veamos qué interpreta la herramienta. Si bien todo esto trabaja con el lenguaje M, si bien nosotros no vamos a entrar en detalle del código, ¿sí? Del lenguaje, sí podemos interpretar. Y vemos que dice acá que combinó, ¿sí? Angola y en mayúscula el continente. Text upper. Entonces, no es lo que estamos buscando, no es que yo quiero que siempre diga Angola, sino que diga Angola en este caso, ¿no? Por este ejemplo. ¿Qué voy a hacer cuando no entienda la primera? A veces con un solo ejemplo alcanza, ¿sí? En este caso no. ¿Qué voy a hacer? Busco otro ejemplo, ¿sí? Puede ser el siguiente, podemos buscar uno en particular. Acá tomo el siguiente país, que dice... Tontón, acá no lo veo bien, ahí está. Burundi, ¿no? Entonces voy a poner Burundi, que es el nombre que aparece acá, coma, África. Enter. ¿Sí? Y entonces ahí se puso un poco más complejo, pero la herramienta, a ver qué fue lo que interpretó. Podemos verificar, ¿sí? Con el siguiente país, a ver qué es lo que hizo. Vemos que dice Benin, coma, África. ¿Sí? Y entonces, puede que con un ejemplo entienda, ¿sí? Interprete lo que estamos buscando, como puede que no. Entonces, si es que si no lo entiende la primera, voy y agrego otro ejemplo más. En grisecito vamos viendo, ¿sí? Lo que va a ofrecer, lo que va a terminar ingresando. Borro, borro. Voy con otro ejemplo, ¿sí? Así es la idea. A través del ejemplo nos va a entender. Puede que no funcione exactamente como esperamos, porque siempre va a depender de los datos con los que estemos trabajando, ¿sí? Si quizá, en este caso todos mis datos son iguales. Fíjense a qué me refiero, la estructura. Son 3 dígitos, espacio, guión, entre paréntesis, ¿sí? Un texto. Pero supongamos que no sean, que en todas las filas tenemos distintos tipos de datos, que en algunos hay números, en algunos hay puntos, en otros hay coma, en algunos hay corchete, en otros paréntesis. Entonces, cuando hay mucha diferencia en la estructura, ¿no? De los datos, quizás el ejemplo no entiende a la primera, si no entiende a la segunda, o no es tal cual lo esperado. Bueno, no funciona con una vez, quizás tenemos que pulir, entonces, trabajarlo más, no de una vez. Siempre va a depender. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que quiero tener, fuimos con el código, hago, así vamos a decir en minúscula, eh, coma el país, ¿no? No entendió la primera, vamos entonces con una más. Si voy acá abajo, a la fila de abajo, no lo estoy ayudando mucho a la herramienta porque voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué busco? Otro ejemplo, ¿sí? Venimos para acá y decimos BDI. Ay, esperen, a ver cómo había puesto. ¿Todo en minúscula? Ah, no, está. Coma, Burundi.
¿Sí? No entiende, ahí lo puse capaz que lo puse difícil, coma, no entiende, vamos a buscarnos entonces otro más. No sé si no había puesto otro ejemplo de la anterior en algún lado. Ah, acá me quedó una vez, por eso. Sí, ahí está, me había quedado alguna vez suelta por ahí, por eso no entendía. Ven, ¿sí? Esto que tenemos acá, coma, el país. A través del ejemplo, ¿sí? Vamos a indicando la herramienta qué es lo que necesitamos. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que necesito ahora? En este caso quiero tener, ¿sí? Separar esta información, este código país. Me gustaría tener, esperen, quiero ver que quedó todo en blanco. Me gustaría tener solamente el país en una columna, Angola. La herramienta interpreta, en algunos casos no, dijimos que no vamos a entrar en el detalle del lenguaje, pero sí por ahí podemos interpretar ¿sí? alguna cosita cuando es sencillo. Solo el Perdón, país. Belén. Sí, dale. ¿Cómo borrás la columna, disculpa? Vamos a borrar ¿sí? Los ejemplos que vos escribiste. Si escribimos 2 o 3 ejemplos, vamos a borrar esos ejemplos. No hace falta todo. Ah, Bien, y ahí entonces iba a poner el país, Angola. Verifico, ¿sí? Si era lo esperado, a aceptar. Aparece la nueva columna, ¿sí? La ubicamos donde la necesitamos, selecciono, ¿sí? Y la puedo mover, doble clic y le podemos cambiar el nombre ahora. Vimos que lo podemos hacer antes y ahora también. Es tipo texto, está correcto. Voy a esta columna, ¿sí? Que nos quedó con toda la información. Podríamos dejarla, porque ya vimos, como lo comentado en la clase pasada, a veces está bueno tener código país, ¿sí? Podríamos dejarlo para utilizar alguna opción más desde la solapa transformar. Vamos a extraer y a quedarnos solamente con el código, ¿sí? Podríamos dividir columna, o sea que podríamos haberlo separado y después sacar los paréntesis, ¿sí? Podríamos desde la solapa extraer, entonces quedarnos con los primeros 3 caracteres. Primeros caracteres, indico cuántos, en este caso 3, a aceptar. Uy, código. Continente, código, país, año, valor, ¿sí? Desde la opción entonces nueva que agregamos, ¿sí? Columna a partir de los ejemplos. Todos los pasos se van a grabar acá, por lo tanto, si apareciera ingresáramos un nuevo país, quizás que no estaba anteriormente, va a sufrir, ¿sí? Se va a ver afectado por todos estos pasos aplicados. Desde la solapa inicio, cerrar y aplicar. Siempre cerrar y aplicar para que todos los cambios que hayamos hecho impacten en el reporte. Me posiciono en la tabla, aparecen las solapas exclusivas de ese elemento, de la tabla. Doble clic y le podemos cambiar el nombre. Vamos a ponerle clase 2. Selecciono la columna, en este caso año, ¿sí? Aparece la solapa herramientas de columnas. Desde acá podemos modificarle el nombre de la columna, el tipo de dato, en este caso en fecha está ok. Formato, abro el listado y desde acá podemos modificar el formato de la fecha. Vamos a dejarlo como solo año, ¿sí? Y veamos. Ay, perdón, se me escapó el clic. No solamente lo elijo, ¿sí? Sino que nos vamos acostumbrando también a cómo es el formato. Entre paréntesis tenemos 4Y, significa que va a usar 4 caracteres para el año. 2Y, ¿sí? Serían 2 caracteres para el año. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a hacer una tabla calendario y cuando querramos crear nuestros propios formatos, los vamos a crear con esto.
¿sí? Entonces, interpretarlos. Sí está en la teoría después, ¿no? Pero ya podemos ir simplemente viéndolo, ¿no? Acostumbrarnos a qué es lo que significa. Año, ¿sí? Herramientas de columnas y le podemos modificar el formato. Código, ¿sí? Está bien, es un texto. Continente. Doble clic y le voy a poner ahí, lo voy a poner en español. Ahí está. Selecciono, ¿sí? Herramientas de columnas y podemos indicar que corresponde entonces a un continente. País, selecciono e indicamos que corresponde a un país. Valor, ¿sí? Selecciono e indicamos que corresponde, ¿sí? Está bien número decimal, está bien, y acá le decimos formato moneda. Podríamos modificar la cantidad de decimales también, así como está por ahora, lo dejamos. Categoría de datos, ¿sí? Sin clasificar, porque acá no corresponde a ninguno de estos. Bien, vamos a la vista de datos y veamos qué es lo que tenemos, ¿sí? En la vista de datos vamos a tener la información, cómo nosotros la ajustamos, ¿sí? El año con el formato que le dimos, ¿sí? Y valor con el formato que le acabamos de asignar también. Vista de relaciones y vamos a tener esta única tarjetita porque por ahora tenemos una sola tabla que nos muestra entonces todas las columnas con las que estamos trabajando. La clase pasada ya agregamos algunas visualizaciones, pero dijimos que vamos a ver bien cómo se configuran hoy, ¿sí? Podemos por un lado seleccionar, ¿sí? Ir seleccionando haciendo clic en los casilleros y la herramienta que va a hacer va a sugerir una visualización. Si yo indico texto, por ejemplo código, selecciono, automáticamente va a tirar una tabla, ¿sí? Eso siempre sucede. Borro. Pero nosotros también podemos crearla desde cero, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, continente. Como es algo que puedo ubicar en un mapa, sugiere trabajar con un mapa. Ahora no es obligatorio. Yo desde acá puedo decir, no, ya estoy viendo que está creando el mapa, no es lo que quiero, quiero una tabla. Vamos a seleccionar, ¿sí? La tabla. Ok, ¿qué quiero ver en la tabla? Quiero ver por continente, ahora lo vamos a agrandar, por continente, los gastos en educación. ¿Qué cosa es los gastos en educación? ¿Qué cálculo? ¿Sí? Porque tenemos por países, en los distintos años. Queremos ver la suma total, ¿sí? La suma total de gastos por continente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el dato valor, ¿sí? Que son los gastos, selecciono y se agrega a la tabla. ¿Cómo se agregó a la tabla? Como suma. ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Hacemos clic, ¿sí? Clic derecho y encontramos que tenemos la opción de suma, pero podríamos mostrar un promedio, un mínimo, un máximo, todo esto que se va a trabajar, ¿sí? Con los valores, ¿sí? Con los datos que estén en esta columna, en el campo valor. Estamos viendo, y seguramente ustedes más chiquito todavía, muy chiquito, ¿sí? Está lo que tenemos en esta tabla. Así que antes de continuar, lo vamos a agrandar. Uno tiende, acostumbrado, ¿no? Al paquete Office, a agrandar desde los vértices. En este caso corresponde al formato de la visualización. Entonces, ¿cómo se agranda? Me posiciono, ¿sí? Con la visualización seleccionada. Todo lo que vamos a visualizar, ¿sí? Configurar de la visualización en sí, lo vamos a crear acá. Acá dice columnas y acá está lo que vamos a estar viendo dentro de este elemento, que en este caso es una tabla. Los continentes y la suma de valor, ¿sí? Desde este icono. Si hacemos clic en el icono de al lado, vamos a trabajar sobre el formato. Hago clic y lo vemos. Selecciono, entonces, ¿qué estoy trabajando? El formato de la visualización seleccionada. Si yo no estoy seleccionando nada y hacemos clic, vamos a estar trabajando con el formato de la hoja. Selecciono la visualización, vamos al formato, ¿sí? A la vista del formato, y desde acá vamos a encontrar muchísimas opciones que podemos modificar, ¿sí? Siempre que te tienen que tomar el tiempo de ir abriendo y abriendo porque hay más y más opciones. Me refiero a abrir porque abrimos, ¿sí? Y una vez que habilito algo, se vuelven a abrir más y más opciones.
Desde acá vamos a ir al campo valor y a los valores les voy a agrandar el tamaño de la letra. ¿Sí? Así como podemos agrandar el tamaño de la letra, podemos modificar el tipo de letra, ¿sí? Modificar el color de texto, color de fondo, el texto alternativo, el color, ¿sí? de las líneas, todo se puede modificar. Y cada parte, ¿sí? Va a tener su solapita. Encabezados de las columnas, vamos a ponerlo también más grande, en negrita, ¿sí? En el medio, todo se puede entonces ajustar un poquito más. Respecto a totales, ¿sí? Cómo los queremos ver, dónde los queremos ver. Ya están en negrita, vamos a ponerlo para que se vea, así como medio en cursiva. A medida que voy seleccionando, se van apareciendo más y más opciones. Todo esto va a variar de acuerdo a la visualización. Vuelvo a la tabla. Uy, vuelvo a la tabla. Tenemos continente, suma de valor. Y decimos, bueno, a mí me gustaría tener la información también por país. Selecciono país, aparece la información, ¿sí? Apareció como tercer columna porque lo seleccionamos último, pero lo podemos modificar, ¿no? Decimos, bueno, que vaya después del continente. Si lo quiero mover, a ver si me deja. Ahí. Ahí está. No me estaba. O yo le estaba pifiando en el clic. Ahí está. ¿Sí? Tenemos primero el continente, después el país y la suma de valor. Bien, así se organizó en este caso en esta tabla. Y al final de todo el total. Que a tener, también esto se podría ocultar, ¿sí? Podríamos visualizar o no el total. Esto es entonces una tabla. ¿Y cómo lo vamos a configurar? ¿Sí? Con las columnas que queramos ver acá. Una tabla, ¿sí? También se puede interpretar, ¿sí? Muy similar a una matriz. Vamos a ver la opción de matriz. Selecciono primero la matriz, ¿sí? Una vez que la tengo, perdón, dije primero en este caso. Siempre podemos, tomo este y también lo puedo llevar a matriz. A ver, vamos un segundito a verlo. Copio y pego esta visualización, así tal cual como está, y decimos, bueno, así a ver si así como tabla no me cierra, vamos a ver cómo queda con matriz. ¿Sí? Y lo modificamos. Vamos a crearlo desde cero. Selecciono la opción de matriz y veamos qué nos ofrece. Ya no dice solo columnas, sino que dice filas, columnas y valores. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estos son los elementos que necesita esta visualización. Entonces, ¿qué quiero ver en las filas? En las filas me gustaría ver, vamos a decir, los continentes. Ok, hasta ahí pareciera ser muy parecido. En valores, ¿qué quiero ver? La suma de los gastos. ¿Sí? Podríamos simplemente seleccionarlo o bien seleccionarlo y arrastrar. Lo estamos viendo que otra vez está muy chiquitito, así que o bien podemos copiar el formato de otra visualización con la escobita. Selecciono una visualización, copiar formato. Yo le digo escobita, me parece que es más un pincel. Copio el formato y lo llevo a esta nueva visualización. ¿Sí? Podríamos ir por ahí o bien ¿dónde va a estar el formato? Todo lo que podemos modificar respecto al formato de la matriz. Selecciono, haciendo clic en su formato, acá, en su campito de formato. Valores, vamos a agrandarlos y veamos cuál es la diferencia. Anteriormente, cuando trabajamos con la tabla, agrandábamos el tamaño de valores y se agrandaba todo, ¿sí? En este caso, ¿qué se va a agrandar? Solamente esto. Esto corresponde a valores, estas son las filas y estas son las columnas. ¿Sí? Entonces, cuando agrandamos valores, ahora estamos agrandando solamente estos resultados. Color de texto, color del fondo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas opciones. Encabezados de la fila, vamos a agrandarlos desde acá también. Vamos a poner una negrita, también hay como para ver el cambio. Y acá vamos a encontrar que hay más y más opciones. Los totales, ¿sí? Las columnas, si queremos trabajar con alguna columna en especial. Vuelvo a la matriz, vuelvo al formato de la matriz, agregamos datos en las filas, vamos a ver qué pasa si agregamos columnas.
Vamos a poner los años, ¿sí? Tomo el campo año y lo llevo a columnas. ¿Qué voy a tener? Una tabla gigante, ahora estoy pensándolo de esta manera, ¿sí? Una tabla bastante ancha, donde tenemos toda la información de los distintos años. ¿Cuál tabla dinámica, no? Fila, columna, valores. Podríamos alternar, vamos a modificar. Llevo continente a las columnas y año a las filas, a ver cómo queda. En todas las visualizaciones tenemos la opción de modo de enfoque. ¿Para qué nos sirve el modo de enfoque? ¿Sí? Para temporalmente agrandar la visualización. Me quedaron acá muy chiquititos porque anteriormente no había modificado los encabezados de las columnas. Así que volver al informe, vamos a modificarlo. Encabezados de las columnas y agrandamos con un 16 y con una negrita también. Modo de enfoque. Y tenemos para cada país, para cada continente, perdón, ¿sí? Los gastos en los distintos años. ¿Qué me está diciendo esto? Que en África en 1960, ¿sí? Se gastó todo esto. Ok, tenemos esta información. Me gustaría, aparte de esto, tener el detalle por país. Selecciono el dato país y veamos que fue a parar abajo de toda la jerarquía de las fechas, ¿sí? Año, trimestre, mes, día. Entonces, ¿qué significa esto de las jerarquías? Que tenemos, perdón, no de las jerarquías, pero ¿qué significa esto del más? Que podemos ir más a detalle, ¿sí? Más allá de todas las opciones que tenemos del tipo fecha, hago clic en más. Uy, acá me quedo como muy último. Y acá nos aparecen los países. Voy a sacar esto que dice trimestre, lo saco, mes y día, lo saco. Ahí está, y dejo solamente el campo de año. ¿Sí? Todo esto, ustedes dirán de dónde salió, lo agregó la herramienta de manera automática, porque cuando trabajamos con fechas, ¿sí? Se crea toda esta jerarquía, año, trimestre, mes y día. En este caso, para que no nos quede ahí tan extenso cuando abrimos, dejo solamente el año. 1961, ok, estos son los gastos de 1961. En África, quiero tener el detalle por país. Abro el listado y tenemos entonces todos los países. Voy a modo de enfoque. ¿Sí? Vamos, elegimos el año, abro el listado, me aparecen todos los países. ¿Cuál es entonces la diferencia con una tabla? ¿Sí? En el caso de la tabla se agrega una columna al lado de la otra, ¿sí? Se pueden resumir en cálculos, mas no tenemos esta opción, ¿sí? De decir filas, columnas y valores, ¿sí? Y tampoco podríamos resumirlo, porque nos va a mostrar siempre el total, toda la información. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo dejo ahí a un costadito, un cachito. Vamos a una nueva página. Vimos tablas, que de hecho me quiero traer alguna tablita para tener. Copio esta y vamos a mostrar solamente el continente. Ahí, para que no ocupe tanto. Vimos entonces tabla, la opción de tabla, la opción de matriz. Vamos a ver qué pasa con el resto de las visualizaciones. Quiero entonces trabajar con un gráfico, con un mapa, ¿sí? Que de hecho ya lo hicimos la clase pasada. Selecciono el mapa, ¿sí? Y veamos qué tiene acá para configurar. Dice ubicación, leyenda, latitud, longitud, ¿sí? Con estas opciones, a estas opciones me refería cuando estamos muy complicados de que no nos muestran el mapa lo que nosotros esperamos. Si pudiéramos agregar su latitud y longitud, la podemos indicar desde ahí. En este caso, ubicación. Queremos ver qué quiero pinchar en el mapa, ¿sí? Quiero ver los países. Todo esto, ¿sí? No lo podemos ajustar de forma manual, ¿sí? Porque lo trabaja con el navegador Bing, ¿sí? Con el buscador Bing, desde ahí, ¿sí? Es donde define dónde ubica el puntito. Tenemos la ubicación. Leyenda, ¿sí? Si de repente tenemos estos países, están diferenciados por zona,
por grupos, por algo creado por nosotros, vamos a agregar esa información acá. En este caso, el grupo que los diferencia, ¿sí? Son los continentes. Selecciono continente. Ahora, ¿por qué digo esto de las zonas, grupos? Porque no necesariamente tiene que ser algo geográfico, ¿no? Como un continente, sino que nosotros podríamos haber dividido esto en grupo 1, grupo 2. Vamos a tener una columnita donde cada uno va a indicar, cada país va a tener a qué grupo pertenece, ¿sí? La leyenda entonces puede trabajar con cualquiera de estos tipos de datos. Si yo de repente en leyenda pongo código, ¿qué voy a ver? Para cada país, como cada país tiene su valor único, ¿sí? Para cada país voy a ver un solo color, ¿sí? O lo mismo si pongo país, el mismo dato, en leyenda voy a ver esto mismo, ¿no? Que cada país entonces va a tener su propio color. Los quiero agrupar de alguna forma, ¿sí? El grupo que tengo, ¿sí? Son los continentes. Continente para acá. Si quiero que se modifique el tamaño de la burbuja respecto a algún cálculo, ¿sí? Vamos a ir a buscar acá que dice tamaño de burbuja. En tamaño de burbuja voy a trabajar con el campo valor. Elegimos, por default viene la opción de suma, pero clic derecho y podríamos modificar, que en vez de la suma sea el promedio, el mínimo, el máximo, ¿sí? Esto también lo podemos ajustar acá. Dijimos, bueno, estos colores la verdad que me gustaría cambiarlos. ¿Dónde lo vamos a cambiar? ¿Sí? En el formato. En formato vamos a ver, una vez que tengamos la información, leyenda, ¿dónde la quiero ver? ¿Sí? En este caso dice superior izquierda, que es donde la estamos viendo ahora. Voy para atrás. Si de repente yo no tuviera nada acá, si no tengo leyenda, venimos para acá, leyenda va a estar grisado. ¿Sí? Siempre va a depender de cómo haya, de qué datos contenga la visualización. Continente, lo ponemos para acá. Vuelvo. Leyenda, entonces está habilitada. ¿Dónde la quiero visualizar? Ahí lo modifiqué. Texto, ¿cómo quiero ver el texto? ¿Sí? Ahí lo puse como en negrita para que se vea el cambio, un poquito más grande. Bajamos y hay más y más y más opciones. Burbujas. Respecto a las burbujas, ¿sí? La escala del tamaño automático, ¿sí? Si queremos acá ajustar alguna cosita, que se vea más grande, que se vea más chica. Colores. Abro el listado y acá me voy a encontrar con todas las opciones que tenga. En este caso, África, América, Asia, Europa, Oceanía. Repito que si no tuviera leyenda, si no tuviera grupos, ¿sí? Con los que estén diferenciados, acá no tendríamos opciones, estaría grisado. África, ¿sí? Modificamos el color, más colores, voy con un verde que no hay. América, ¿sí? Le vamos a poner un celestito. Asia, vamos con este, ¿sí? Europa, con un gris, y Oceanía, con un violeta más oscuro, ¿sí? Seleccionamos y lo modificamos. Siempre se puede volver para atrás, restablecer los valores. Lo achico un poquito. Así como tenemos el mapa de las burbujas, tenemos el mapa coroplético. El mapa coroplético va a estar pintando el relleno. ¿Cuál va a ser la diferencia por ahora, ¿sí? Con el gráfico de burbuja? Es que va a trabajar con el total, no va a trabajar con ningún valor. ¿Sí? Veámoslo. Voy a indicar entonces que quiero mostrar en ubicación todos los países. Aquí lo pongo grande, así lo vamos viendo. Ahí está. En ubicación, todos los países, ¿sí? Que los colores estén separados, como vimos hace un rato, por continente. Entonces, en leyenda voy a poner continente, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos abajo? Latitud, longitud. Eso es lo que tenemos. Selecciono, vamos a ir a ver su formato, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, leyenda, si es que lo hubiéramos ingresado, colores de relleno. Si yo quisiera que sea de los mismos colores que el otro mapa, que el mapa de burbuja que acabamos de agregar,
podríamos definirlo de forma manual, seleccionar para cada uno el color, o bien veamos, ¿qué pasa si yo tomo esta visualización, le copio el formato y la llevo a esta visualización? ¿Sí? Vemos que contiene automáticamente toma el cambio que puede, ¿sí? Que en este caso son los colores de las leyendas, de los continentes. ¿A qué me refiero el cambio que puede? Pues si yo de repente tomo este formato, copiar formato de este mapa y lo llevo a una tabla, ¿sí? No hay cambio que pueda aplicar porque acá no tiene para trabajar con esos colores, ¿sí? Sí le podemos aplicar colores, después vamos a ir viéndolo, pero no de la misma manera. Entonces, hay esas cositas. Si bien comento, ¿no?, que se puede copiar el formato y llevar a otra visualización, siempre que sea lógico, ¿no?, que se pueda aplicar. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, Belén. Pregunta, ¿se puede reducir el mapa? O sea, hacer, por ejemplo, de una provincia y no de todos los Sí, continentes. sí, sí, sí. De hecho, tenemos varios ejemplos para verlo. Sí, no hace falta que sea Bien, todo el país, sino que puede ser una parte del país, alguna provincia, ciudad. bárbaro. Y en el caso de que necesitar, por ejemplo, calcular la participación de cada continente en el total, cómo lo harías? ¿Cómo sería? ¿Calcular? La participación de cada componente dentro del total. O sea, lo que representa África en el total. Bien, y habría que Lo que trabajar con representa los datos que África. tenemos y llamar a las fórmulas, algo que todavía no estamos haciendo. Pero entiendo que tendríamos que calcular un porcentaje, ¿no? El porcentaje de cantidad de países sobre el total, una cosa así sería, sobre el total de los Tal países que cual. tiene. Bien, tendríamos que, esa información, quizás hay algo que nos está faltando, porque nosotros acá tenemos un listado de países. Por lo que veo en África, acá hay algunos que no están siendo resaltados. Tendríamos que tener, bueno, ¿cuáles son el total de los países de África? Y ahí sí los podríamos evaluar, ¿no? Trabajar con los que tenemos para calcular eso. Pero bien, sí se podría hacer también. Bueno, tabla matriz, gráfico de burbuja, gráfico coroplético, ¿sí?, o de relleno. Vamos a ver un gráfico de columnas, ¿sí? Vamos con este de acá, columnas agrupadas. Selecciono. ¿Qué quiero visualizar? Me gustaría visualizar por continente, vamos a ir por ahí, por continente, ¿qué? La suma de valores. Al hacer clic vemos cómo se van ajustando acá, ¿sí? X, Y leyenda. Pero tranquilamente lo podríamos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué quiero ver en X? El continente. Por continente. ¿Y qué es lo que quiero graficar? ¿Sí? La suma de los valores. ¿Qué es la suma de los valores? Los gastos en educación. América, Asia, Europa, África, Oceanía. Ok, acá tenemos todos los continentes. Voy a dejar esto acá más chiquitito. Lo mismo esto, así podemos agregar otra cosita acá. Tenemos todo por continente. ¿Qué pasaría si yo quiero verlo por país? Selecciono, ¿sí? Vamos a elegir otro tipo de visualización, un gráfico de anillos. Abro el listado, perdón, abro el listado, no, abro un poquito. Y quiero ver por países los gastos en educación. Bien, son muchísimos países, ¿sí? Está perfecto, se puede trabajar así. Ahora veamos. Vamos a darle una vueltita más que nos permita analizar un poco más. ¿Qué pasa si interactúo con el reporte? ¿Sí? Si hago clic en América, ¿qué va a pasar acá? Se va a estar resaltando solamente la porción de América. ¿Qué pasa si selecciono Asia? Se va a estar resaltando tanto en el gráfico como en la tabla, como en los mapas, ¿sí? Va a estar respondiendo a mi interacción. Solo Europa, solo África, perdón, solo África, solo Oceanía. ¿Sí? Entonces, esto es lo que trae la herramienta, que es la interacción en el reporte. Esto se puede configurar también, pero inicialmente nosotros agregamos todas las visualizaciones y al interactuar con alguna, no necesariamente con esta, ¿sí? Yo podría seleccionar acá, Asia,
¿Qué va a pasar con el resto del reporte? Con el resto de las visualizaciones van a responder. ¿Sí? Si selecciono desde acá, digo, a ver, ¿este verdecito qué es? Arabia Saudita. Bueno, fíjense cómo se resalta acá. Acá podemos ver cómo va a hacer como el zoom, ¿sí? En la ubicación, acá lo mismo, ¿sí? Responde a mi clic, a la interacción. ¿Qué pasa? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es interactuar con el reporte, ¿no? Haciendo clic sobre lo que tenemos. Pero tenemos algunas visualizaciones que son particulares para esto, para filtrar. El segmentador, ¿sí? Tenemos este segmentador y este que es nuevo. Vamos con con el viejo, ¿no? Con este de acá. Selecciono, aparece el campo para configurar, que es único, nosotros a través de un solo dato. ¿Qué hacemos con un segmentador? Filtramos, ok. Al igual que como quizás lo conocen en Excel, tenemos que indicar a través de qué columna vamos a estar filtrando. Quiero filtrar por continente. Selecciono continente y aparecen entonces todos los continentes. El segmentador, ¿sí? Puede llegar a ser bastante protagonista porque pensemos luego que nosotros creamos un reporte y con los segmentadores le indicamos al usuario final, ok, tenés esta información, estaría bueno que lo analices con esto, ¿no? Entonces, al mostrarme un segmentador, yo digo, puedo hacer estos clics. Ya sabemos, ¿sí? O nosotros, que por lo menos sabemos que la interacción del reporte es total, ¿no? Pero teniendo esto, nosotros le estamos indicando al usuario final es que, más allá de los clics que se puedan hacer, ¿sí? Que se puede evaluar la información con esto que estamos dejando acá a mano. ¿Cuál es la diferencia con la interacción? ¿Sí? Fíjense que yo al hacer clic en América, la información acá está por lo menos, ¿no? Este gráfico está total, simplemente que se está resaltando mi búsqueda, que es América. En el caso del segmentador, cuando yo selecciono África, todas las visualizaciones se van a filtrar, ¿sí? No es que solamente se van a resaltar, sino que se van a filtrar a mi búsqueda. América, Asia, Europa, Oceanía. El filtro, sí, puede ser múltiple. Si yo quiero hacer una selección múltiple, presionando control con el teclado, ¿sí? Podemos ir agregando todos los que necesitemos. El segmentador. En este caso me apareció con esta opción. Voy para el formato, configuración y tenemos distintos estilos. Como era texto, me ofreció una lista vertical, pero si abro el listado, si estoy en el campo de formato, tenemos la opción de mosaico. A mí es la que más me gusta, ¿sí? La opción de mosaico y la opción de menú desplegable. Que el menú desplegable quizás es cuando ya no tenemos tanto espacio, ¿sí? O lo queremos dejar ahí más oculto. Menú desplegable, abro el listado, ¿sí? Y aparecen las opciones. Lo dejo como mosaico. Ahí para que aparezcan todos los continentes. Después tenemos para configurar la selección. Nosotros podemos definir si queremos que siempre haya una selección única, ¿sí? ¿Qué sería esto? Que nunca voy a ver del total. Solamente voy a estar viendo en base al clic. ¿Sí? África, Europa, Oceanía. Y yo digo, bueno, pero quiero ver todo. No se puede porque por el tipo de filtro que nosotros creamos. ¿Sí? Definimos la selección única. Voy para atrás. ¿Sí? Selección única, selección múltiple o mostrar la opción de seleccionar todo. Ahí está. Ahí quiero ver que se vea. Acá está. Acá, no lo encontraba. Seleccionar todo. ¿Sí? Para tenerlo ahí a mano si fueran muchos quizás. Múltiple selección. Ahí está, lo dejamos ahí habilitado. Adicional a esto, siempre trabajando con el formato, tenemos para modificar cómo queremos ver la fuente, el color de fondo, ¿sí? Los bordes, etcétera, etcétera, el título, dónde lo queremos tener, ¿sí? Acá vamos a ir abriendo, y una vez que empezamos a abrir campito con bitos, nos encontramos con más y más opciones. En este caso, vemos que dice objeto visual y acá, ¿sí? Tenemos opciones para configurar. Y también desde el campito de general, tenemos más. Por ejemplo, esto que les comentaba, ¿no? Habilitar crearle un título.
Voy a ponerle acá, ejemplo, para que se vea grande. El tipo de título, dónde lo queremos tener, ¿sí? Ahí lo tengo abierto al convito, pero vemos que ahí aparecen más y más opciones, ¿sí? Más y más efectos. Algunos efectos que se suelen utilizar son, por ejemplo, el de sombra, que está acá, para definir un poquito el límite, ¿no? De dónde está la visualización. Pero ya les digo, hay muchísimos y de hecho cada visualización después aparecen más y más opciones. Es cuestión de agarrar el gustito a lo que nos gusta a nosotros, porque después ya con la lupita sí lo podemos ir llamando. Ok, quiero trabajar con la sombra, escribo, ¿no? Porque sí es bastante chiquito el espacio que le quedó para todo lo que tiene. Volvemos para acá. África, ¿sí? Responde a la búsqueda. Vemos que esta visualización, por lo menos a mí me parece, ¿no? Que queda bastante incómoda de analizar, porque son muchísimos países. Entonces está bien, se podría trabajar así, pero sería interesante quizás ver solamente alguna cantidad, ¿no? Quiero ver los cinco países que más gastaron en educación, ¿sí? No solamente los 5, sino que al filtrar, por ejemplo, bueno, filtro África, quiero ver los 5 países de África que más gastaron en educación, ¿sí? Los 5 de Europa, y así los 5 de cada continente, o los 5 del total. Más allá de que podemos filtrar, ¿sí? E interactuar con todo el reporte, también podemos hacer algún filtro en particular en alguna visualización. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Selecciono el gráfico de anillo y vamos a abrir el campo de filtros, ¿sí? Que lo teníamos oculto hasta ahora. Abro el campo de filtros y ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar cómo esté configurada esta visualización en particular, ¿sí? La que está en selección. En este caso es el gráfico de anillos y dice país, suma de valor. Si selecciono este, vamos a ver que dice continente, país, suma de valor. Si seleccionamos este, vamos a ver que dice continente, ¿no? Cada visualización va a tener como los datos con los que esté trabajando. En este caso, primero me cuento el cuentito, como siempre, ¿no? De qué es lo que quiero. Quiero ver los 5 países con más gastos en educación. Ok, eso es lo que quiero. ¿Qué voy a estar filtrando? Países. Ay, perdón, ahí muteo un micrófono un segundito. ¿Qué voy a estar filtrando? Países. Entonces, voy al campo país. Acá tenemos la opción, ¿no? Para llamar de forma manual, pero no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos que trabaje la herramienta, que evalúe y que nos diga los 5 con más gastos. Entonces vamos a modificar el tipo de filtro. Abro el listado y en vez de trabajar con el filtro básico, vamos a ir con top N, ¿sí? N que sería de cantidad. Acá con la opción de top N podemos mostrar los superiores o los inferiores. ¿Sí? Voy con la opción de superior porque eso es lo que quería. Los 5 con más. Superior. ¿Cuántos? ¿Sí? El N va a ser 5. Y acá esto que es lo que es muy interesante, que nos dice por valor. Ok, los 5 países, ¿sí? Y acá dice por valor. En por valor nosotros podríamos trabajar no solamente con la suma de gastos en educación, que es lo que estamos visualizando, sino que podríamos llamar a cualquier columna. ¿Qué significa esto? Que yo podría mostrar algunos datos, ¿sí? Algunos países, pero que respondan a otra cosa que no estoy graficando. ¿Se entiende? Y así vincular todo, siempre que tenga una coherencia, ¿no? Una lógica. Acá dice por valor. ¿Qué voy a hacer entonces acá en este campo? Agregar el dato con el que se tiene que analizar. En este caso, valor. ¿Sí? Suma de valor, pero tranquilamente abro el listado, podría ser promedio, máximo, mínimo, ¿sí? Los cálculos que aparecen acá. Aplicar filtro. Entonces, ¿con qué me estoy encontrando? ¿Sí? Con los 5 países. Estados Unidos, China, Francia, ¿sí? Y bueno, ahí los ven. ¿Qué pasa si filtro? África, ¿sí? Ay, no veo nada. Angola, ¿sí? Morocco, Sudáfrica. Selecciono, ¿sí? Selecciono. Y van a responder a qué. En este caso, el continente. Vemos como los 5 países, ¿sí? Del continente elegido. Si no tengo filtro, son los 5 países en general.
pero se está filtrando únicamente esto, ¿sí? Esta condición de los 5 con más, ¿sí? Solamente se está aplicando al gráfico de anillos. Sí, Bruno. Ahí algo que no llegué a ver, perdón, es si los Dale. porcentajes automáticamente en el anillo, por ejemplo, él te lo adecua a la base 100, ahora serían esos 5, ¿no? Del top. O te sigue tomando. Simplemente no leo, perdón. Ahí entendí. Esto no, sigue, no me parece que no es respecto al top. A ver, vamos a ver. Me mandaste igual con la pregunta. Entendí. Vamos a mostrarlo un poquito más grande. Vos decís el porcentaje se ajusta ahora al 100, a este nuevo 100. Claro, tal cual. O sea, era para corroborar si el 721, por ejemplo, que dice en el verde, no sé cuál es el mismo 721 de la base original, o una vez que te toma los 5, esa es tu nueva base 100. Bien, buena pregunta. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo desde acá. A ver. Pero no, bueno, estimo que sí, al ser un anillo te debe corregir todo, digo. A ver, tenés Claro. el 70, 10, 80. Sí, Sí. ahí está. Muy buena pregunta porque no me lo había planteado. Tienes razón. Bien. Buenísimo. Bueno, así como podemos filtrar, ¿sí? Utilizamos en este caso este gráfico de anillo, podría ser para cada visualización. Siempre no que sea algo como distinto. ¿Distinto a qué me refiero? A que no es temporal, ¿sí? Fíjense, estos 5 países no es temporal, sino que ya lo dejamos ahí. Temporal sería acá, ¿no? Esta interacción. Digo, solo África, acá solamente veo lo de África, solo veo lo de África, pero en mi análisis que estoy haciendo. ¿Sí? Los filtros, y acá vamos a ver que hay más opciones. Tenemos el filtro de toda esta página, ¿sí? De todas las páginas. Acá vamos a agregar, ¿sí? Lo que querramos, en ese caso, filtrar. Bien. Trabajamos con el segmentador entonces. El segmentador para mí es clave, ¿sí? En todo reporte. Es muy inteligente porque es una forma de inducir al usuario final de decir, bueno, analízame con esta información, ¿sí? Analízame con estos datos. Adicional a esto va a depender del dato, de la información que contenga, ¿sí? La columna elegida para ver cómo se ofrece el segmentador. ¿A qué me refiero con esto? Elegimos texto, entonces lo ofreció, ¿sí? Estas 3 maneras que vimos. Si de repente elijo un segmentador y elijo un dato tipo fecha, va a sugerir, ¿sí? Una línea de tiempo. Dentro de esta línea de tiempo, vamos a la vista de formato, adicional a que podemos cambiar el color, el tipo de texto, los tamaños, etc. En la configuración podemos cambiar el estilo. En este caso nos ofrece un entre, donde podríamos elegir, ¿no? Acá desde qué año a qué año. Podríamos elegir anterior a, ¿sí? Posterior a, todas las opciones que sean referente a fecha. Anterior, posterior, entre. Bueno, mosaico quedaría bastante extenso porque son muchos los países, pero sería igual que con lo que hicimos en continente. Mosaico, menú desplegable. Ahora el listado, bueno, fecha relativa, ¿sí? Ahí sí quisiéramos trabajar con esto. Último, siguiente, ¿sí? Días, semanas, meses. Vamos a dejarlo acá, en entre. ¿A qué me refiero con esto? Sí, que depende, ¿vieron lo inteligente? No, perdón. Lo importante que es definir el tipo de dato. Pues nosotros teníamos los años como texto inicialmente, que estarían ok, si no nos haría ningún ruido, se podría trabajar. Ahora, al tenerlo como texto, nos perderíamos dentro de las cosas, aparte de la jerarquía de fechas y demás, nos perderíamos también, ¿sí? La opción de trabajar con, en este caso con segmentadores, líneas de tiempo. Bien, ¿cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Vemos que todas las visualizaciones se modifican, ¿sí? Lo que sea respecto al formato, que no es cosa menor, porque de hecho es una herramienta de visualización. Toda visualización se modifica, ¿sí? Desde su solapa formato. Va a variar, no es que siempre tenemos lo mismo, porque varía de acuerdo a la visualización.
además de variar de acuerdo a la visualización, varía en qué hayamos agregado, ¿no? En qué estemos visualizando en ese tipo de mapa. ¿Sí? Si tiene leyenda, si tiene X, si tiene Y, si tiene qué datos, ¿sí? Estoy mostrando. Qué datos, dónde, cómo. Entonces es cuestión de ir analizándolo, ir probándolo también. Bien. Bueno, si no hay dudas, no hay... Ah, dale. Ahí te leo. Bernardo, decime. Sí, ¿cómo va? Sí, lo que me surge, me queda claro esto, lo que me surge como duda es, o para después ver en el desarrollo del curso, es cuánta info metemos en una misma pantalla. ¿Viste? Ah, Cuántos ok. gráficos, función de la Claro. info. Eso es, a mí me pasa, yo lo uso al Power BI y me pasa eso, digamos, tener descubrir eso, hasta cuándo metemos info. No, está bien. Y siempre también es muy relativo, a veces menos es más. Está bueno, vamos a ir conociendo herramientas para no tener todo junto, ¿no? Porque a veces también tenemos eso de que tirar todo junto como que marea un poco. Entonces sí quizás podemos usar una misma página, por decir algo, ¿no? Una misma página que tenga 2 o 3 segmentadores, ¿sí? Alguna tarjeta, porque las tarjetas muestran mucho, ¿no? De cómo vamos interactuando con el reporte y 2 o 3 visualizaciones. Pero quizás, ¿sí? Que ese análisis, vamos a decir esto, ¿no? Que tenemos gastos, tenemos ganancias, ¿no? Por poner un ejemplo que ese análisis varíe, ¿no? Hago gastos, ¿sí? Y que me muestre toda esa pantalla respecto a gastos, ¿sí? Y si quisiera ver el análisis de ganancias, hago un clic y que se use esa misma pantalla para ver ganancias. Y si quisiera compararlos entre ellos, ¿no? Como hacer otro clic y que no que nos llene más, más y más, sino que quizás te vayan reemplazando. Para esto, ¿no? Para que no sea tan pesado visualmente. Pero sí, lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo más herramientas. Tengo una consulta. Dale. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la pantalla? Lo llamaste un no panel, algo, ¿Lienzo? Lienzo, lienzo. el Ah, lienzo. lienzo. ¿El lienzo se puede estirar? Es decir, o es solo ese formato, ¿se puede estirar para abajo vertical o solo es ese formato? Es solo este formato, pero sí para presentar quizás podés achicar, cerrar todo ahí, ¿no? Como ir ajustándolo. Siempre que estemos hablando, ¿no? De este tipo de usuario que tenemos, que es el usuario libre, gratuito. Ok, ok. Si tuviéramos la cuenta Pro, sí se puede presentar en pantalla, igual el espacio para trabajarlo sigue siendo el mismo, pero cuando lo presentas en pantalla es presentar en pantalla completa. Belén, una pregunta. El tema del filtro no me quedó muy claro. La modificación es sobre el filtro de lo que elegís o sobre todo las presentaciones que se hace. Bien, ahora en este caso, con este filtro que dice de los 5, Correcto, correcto, sí. bien, estos 5 que elegí se va a moldar a la interacción del reporte. ¿Qué significa? Ahora no tengo ningún filtro aplicado. Entonces estoy viendo los 5 países del total, de todo, los 5 países con más gastos en educación. Pero cuando yo interactúe con el reporte, no es que quede ahí fijo. Yo digo, bueno, Europa. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Los 5 países de Europa con más gastos en educación. Lo que nosotros le indicamos es los 5 países con más gastos, pero siguen respondiendo a la interacción del reporte. Ah, bueno, listo, gracias. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, 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 sí. Bien, si no hay filtro, está mostrando los 5 más, entonces sería de todos los años, de todos los tiempos, ¿no? De todo lo que tenemos en nuestros datos. Bien. Bueno, si les parece, hacemos el corte chiquitito, ¿sí? 5 o 10 minutitos. Aprovecho a tomar lista. Se pueden ir de la compu, pero no se desconecten, así yo reviso desde acá quiénes estamos. ¿Sí? Bien, en un cachito volvemos. Y cuarto, si les parece.
Bien, ¿están para seguir? Sí. Seguimos, sí, sí. Bien, tengo como ausente a Martín Porfilia, ¿puede ser? Si estás acá y no te vi. Bien, acá cierro esto. Ahí estamos. Bien, dejamos entonces a un lado este reportecito de educación. Vamos a ver una presentación cortita, no los voy a aburrir, mientras les paso el archivito con el que vamos a trabajar después, así lo van descargando. Acá lo tenemos, clase 2, este de acá. Ahí está, me dicen si lo ven bien, si lo pueden descargar. Bien, ahí estoy presentando, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Ahí está, gracias. Bien, estuvimos trabajando en la fase de preparación de datos. ¿Qué significa? ¿Sí? Que trabajamos con una sola tabla y vimos cómo pulirla y después hicimos hincapié en cómo se configuran algunas visualizaciones. Vamos a ver a partir de ahora qué pasa si tengo que trabajar con más de una tabla. Si trabajamos con más de una tabla, podríamos llegar a necesitar unirlas. Antes de comenzar, quiero aclarar que no es el fin unir todas las tablas y tener una tabla gigante, para nada es la idea, ¿sí? Pero sí puede ser que necesitemos de realizarlo, ¿no? De unir información. Podría ser con distintos fines, ¿sí? Algunos ejemplos que suelo traer es que cual buscar B en Excel. Quiero traer información de otra tabla, no toda la tabla, pero sí alguna columna, ¿sí? Quiero optimizar el espacio que tenemos en el lateral, que ya vamos a ir viendo cómo, sí, lo vamos a necesitar. Y si la información contiene lo mismo, anexarla, ¿sí? Vamos a ver entonces distintos casos. Hay dos tipos de uniones, esto que estaba comentando. Podríamos llegar a necesitar combinarlos, visualmente los podemos ver como una al lado de la otra, o podríamos llegar a necesitar anexarlos, que sería una debajo de la otra. Ahora, ¿cómo defino, cómo definimos si es combinar o si es anexar? Va a depender, ¿sí?, de lo que querramos realizar. Cuando nosotros combinamos la información de la segunda tabla, ¿sí?, es complementaria a lo de la primera. ¿A qué me refiero con esto? Tabla negra, supongamos datos personales de ustedes, ¿no?, de los alumnos. Tabla amarilla, las notas. En ambas tablas, ¿sí?, tengo los datos personales, vamos a decir, ¿no?, de Juan, sus datos personales, y en la segunda tabla las notas. ¿De quién? De Juan. Entonces, se complementan. Es toda la información, ¿sí?, que tenemos acá en la facu de este alumno. ¿Se entiende? Entonces, se mezclan las filas de la tabla, creando, ¿sí?, una única tabla. En el caso, ¿sí?, de anexar, la segunda tabla tiene las mismas columnas. Entonces, crecen filas, pero no están relacionadas entre sí. Sí, las columnas son las mismas. ¿A qué podríamos llegar? ¿A qué podríamos decir de esto? Vuelvo a este ejemplo sencillo, ¿no? Tengo las notas del curso de los lunes de Power BI y el curso de los jueves de Power BI. Ok, entonces tengo una tabla con todas las notas de todos los alumnos. Ambas, ¿sí?, van a tener el mismo formato: nombre, apellido, nota, nombre, apellido, nota, ¿sí? Pero no se complementan entre sí. En el caso de combinar y el caso de anexar. Veamos un poquito más. Cuando combinamos, ¿sí?, yo lo dije así y lo pasé un poquito rápido para que lo podamos entrar a ver en detalle acá, pero cuando combinamos, Juan, que lo mencioné en ambas tablas, tiene que estar en las dos tablas, ¿sí? Si no, ¿cómo la herramienta va a identificar que son sus datos personales y son sus notas, ¿sí? A esto lo vamos a llamar como el ID. El ID que lo va a identificar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un nombre, sino que haya algo que tiene que definir, ¿sí?, crear esta relación entre ambas tablas. Esto cuando vamos a combinar. El ID que vamos a combinar tiene que estar dado en todas las filas.
¿no? Vamos a poner acá. Juan, ¿sí? Ana, Pedro. Juan, Ana, Pedro. Entonces van a estar, no necesariamente en el mismo orden, pero sí van a estar en ambas tablas. En el caso de anexar, ¿sí? La información, ¿sí? Que los identifica es el nombre de la columna. Entonces, en ambos casos, tanto en combinar como en anexar, es esencial que si la información, Juan, que diga Juan, de la misma forma en ambas tablas. En el caso de anexar, nombre, que diga nombre, ¿sí? Pues si yo en una tengo nombre y en otra dice nombre y apellido, así a nosotros nos parezca que es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en ambos casos, el ID que los identifica tiene que ser exacto. Podríamos llegar a jugar con el parecido. Para mí, esa opción es bastante jugada, porque a veces el parecido sí podría llegar, cuando trabajamos con muchos datos, podría llegar a traernos cualquier cosa. Entonces, el ID que los identifica tiene que estar en ambos casos, ¿sí? En uno va a estar en filas, en otro va a estar en el encabezado de la columna. Cuando anexamos tenemos una única forma, es una tabla abajo de la otra, ¿sí? Ahora, cuando combinamos tenemos varios tipos. Va a depender de qué. Ok, quiero hacer una combinación entre dos tablas. ¿Con qué me quiero quedar de esta información? ¿Sí? Y acá es donde yo digo, entonces traigo el ejemplo de que podremos hacer cuál buscar B, ¿no? Porque me quiero quedar no con toda la tabla, sino que con alguna columna, con algunos datos. Tipo de combinación, vamos a ver que dice externas, ¿no? Externa izquierda, derecha completa. Interna, ¿sí? Lo podemos ver visualmente de esta manera, ¿sí? Interna, anti-izquierda, anti-derecha. Es fundamental, así como estamos viendo, esto lo va a definir la herramienta también, ¿no? Nos lo va a preguntar la herramienta también. Pero fíjense cómo importa cuál es la tabla 1 y cuál es la tabla 2, porque dependiendo de esta elección es con qué información me voy a quedar. Yo lo uso, ¿sí? Y sigo todavía a veces en prueba y error, porque a veces me confundo un poco en cuál elegí primero, cuál elegí segundo. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre podemos volver para atrás con un solo clic, ¿sí? Y cambiar el tipo de combinación elegida. Entonces, esto es la información, ¿sí? Cuando queremos unir tablas, no es que las unimos con el fin de crear una tabla gigante, ¿sí? Sino que con el fin de optimizar nuestro reporte. Podemos anexar, podemos combinar. Cuando anexamos es una abajo de la otra, ¿sí? Sin más configuración. Cuando combinamos tenemos todas estas opciones. Bien, veamos. Me sale acceso denegado otra vez. ¿Por qué? No entiendo. Claudia, ¿me ibas a decir algo? Te quería consultar, si en una Sí. tabla tenés Juan, Pedro y en la otra Juan, Pedro y Marisa, al Bien. combinarse, ¿Marisa se agrega también? Se agrega y queda nulo. Queda en porque si no tiene datos, se agrega y te va a quedar nulo. Pero me queda la tabla con Juan, Pedro combinados y Marisa, ¿o no? Claro, Marisa también quedaría, ahora lo vamos a probar porque está dentro de las pruebas. Y Bien. Marisa quedaría sin datos, porque si no tiene información, te va a decir null, null, null. Pero en caso de que la tenga Marisa, tengo Juan, Pedro con datos y Marisa. Combina los dos y me quedan los tres, digamos, con los datos. Por más que Marisa no esté en la otra tabla, se suma igual. Claro. Bien, listo. Sí, sí, entendí bien la pregunta, sí. Ahí voy. Veo que... es que no se me carga. Cuando la comparto en el chat me está pasando algo raro. Ahí la dejé en la solapa archivos y les copio el vínculo. A ver. De acá mismo. Copiar vínculo. Copiar. A ver ahí, si los deja. Yo ahora lo pude descargar, sí. Con el anterior no podía. Bien, bien, ok. No sé por qué cuando comparto directamente no se pone ahí. Sí, yo también ahí pude. Bien, ok, bueno, gracias. Vamos entonces. Hola, ¿cómo va? Discúlpame, tengo una consulta. ¿Puede ser que yo no tenga el chat?
Ah, puede ser. Si estás como invitada, a ver, Dayana, sí, te veo como invitada. Tenés que entrar con el mail de la Facu. Bueno, dale. Si no lo vas a hacer ahora, no te preocupes que quedan las Belén, archivos. Sí, Belén, ya pude entrar al archivo. Ahí genial. me dejó. Buenísimo, buenísimo, Gracias. gracias. Bien, les muestro de qué se trata el archivito que les pasé. Acá. Bien. Ah, me quedó este que estaba. Bien. Tenemos que dice, factura, fecha, región, valor y provincia. Zona 1. Zona 2. Factura, fecha, región, valor y provincia. ¿Sí? Ahora vamos al contenido. Seguimiento y tenemos otro tipo de columnas. Factura, fecha de entrega, número de guía, cantidad vendida. Ok. Zona 1, zona 2 tienen los mismos encabezados. Ahora, la información que contienen es distinta. Son distintas facturas, podrían o no ser las mismas fechas, porque podría ser que un mismo día se realice más de una transacción. Región, en este caso dice norte. Valor podría repetirse o no. Provincia, Jujuy, Salta, y acá hay una que dice Buenos Aires. Zona 2. ¿Sí? Factura, fecha, región, acá es todo sur, valor y otras provincias. ¿Qué tenemos entonces? Que son las mismas columnas, podríamos decir que tenemos, ¿no?, distintos, como serían distintas sucursales, pero que después al fin y al cabo necesitamos unificar toda esa información. Seguimiento. En el caso de seguimiento vamos a encontrar que tenemos la información asociada con nuestros pedidos, que son zona 1 y zona 2. ¿Cómo se asocian? ¿Sí? Con el número de factura. Ahora bien, notamos que acá no está todo, ¿sí?, sino que hay algunos. ¿Qué significa esto? Y ahí está también un poco la lógica de qué significa la información que tenemos y la que no tenemos. En este caso, significa que estas facturas fueron los pedidos que ya fueron entregados. Los que no están acá, ¿qué significa? Que aún no se han entregado. ¿Sí? Fecha de entrega, que va a ser distinta, ¿sí? Es información ficticia, pero es distinta a la fecha en la que se solicitó el pedido. Fecha de entrega, número de guía y cantidad quizás de bultos, ¿no?, que tenga el pedido, para agregar más información. Entonces, zona 1 y zona 2, ¿sí?, se relacionan mediante los nombres de las columnas. Seguimiento se relaciona en cuanto a las filas con las facturas. Vamos a un nuevo proyecto a trabajar con esto. En uno nuevo, si no lo mezclemos con lo otro anterior, porque no va a tener mucho sentido. Informe en blanco. Obtener datos, sí, vamos a obtenerlos desde el Excel. En este caso quiero trabajar con las 3 tablas, así que ya me conecto, ¿sí?, de una a las 3. Zona 1, zona 2, seguimiento. Selecciono las 3 tablas, ¿sí? Y podríamos vamos a cargar para ver qué es lo que pasa acá. ¿Por qué haríamos esto de unir las tablas? Pensémoslo como los continentes. Nosotros teníamos un campo que decía continente, seleccionábamos y nos aparecían todos, ¿sí? Acá en este caso tenemos provincias. Tenemos provincias que están en una zona y provincias que están en otra zona. Si quisiéramos trabajar con la información, queremos saber, bueno, la cantidad de pedidos que se realizaron por provincia. Están separadas está todo separado, ¿sí? Está uno en una tabla, otro en otra tabla. Después de esos pedidos, para saber qué se entregó, está en otra tabla. ¿Sí? Queremos saber la información por provincia. Tenemos 2 campos provincias. ¿Sí? 2 campos factura, fecha, región, o sea, todo se repite. Sería complejo trabajarlo de esta manera, no imposible, ¿sí?, porque tampoco son tantísimas, pero sí sería bastante complejo y estaría de más aparte esa complejidad cuando ya vimos que podemos trabajar con muchos valores y están bien organizados, hacemos un clic y ya trabajamos, por ejemplo, con todas las provincias. Provincia, ¿sí?
valor y valor, y se rompió. ¿Sí? Que es lo que quizás a simple vista quisiéramos graficar. Forro. Entonces, vamos a transformar datos, ¿sí? Para simplificarnos esto de las tablas. Zona 1, zona 2, ¿sí? Los nombres son exactamente iguales. Ahora los vamos a modificar igual también, pero zona 1, zona 2. Me posiciono en alguna de ellas, en este caso en zona 1, y vamos a ir desde la solapa de inicio a combinar. Abro la opción de combinar y tenemos combinar y anexar. ¿Sí? Para las dos opciones tenemos otra variante. Cualquiera de las dos nos pregunta si queremos trabajar con esta originalmente o si queremos crear una nueva. ¿Sí? Mi recomendación siempre es trabajar sobre alguna original para no hacer todo más pesado, ¿no? Porque si no agrego otra y agrego otra, se vuelve el reporte más pesado. Con el único fin de después hacer algunos ajustes y ver qué es lo que pasa, vamos a crear una nueva, ¿sí? Pero repito que no es la idea crear más y más tablas, ¿sí? Que sea todo más pesado. Más que nada, porque acá tenemos 7 filas, ¿sí? Cuando tenemos cientos y cientos, si nosotros duplicamos y duplicamos y duplicamos, se vuelve más pesado y después afecta al rendimiento. Crear una nueva, anexar para crear una nueva. Cuando anexamos, podemos trabajar con 2 o más tablas, ¿sí? 2 tablas, 3 o más. En este caso son 2, ¿sí? Vamos a anexar zona 1 con zona 2. Primera tabla, segunda tabla. A aceptar y vemos. Se crea una nueva, ¿sí? Que se llama anexar 1, que podemos renombrar, ¿sí? Anexar 1 y vemos que dice factura, fecha, región, valor y provincia. ¿Sí? ¿Qué pasa si se modifica el original? Vamos al original, zona 1, este que dice factura ejemplo, lo elimino, guardo el cambio, porque hay que guardarlo, para que impacte, para que sea, ¿no? Definitivo. Venimos para acá y actualizo. Al actualizar, ¿sí? Si encuentra que el origen, cuando nosotros le solicitamos la actualización, si en el origen se modifica, ¿sí? En este de anexar, también, porque parte del mismo origen. ¿Sí? Factura, fecha, región, valor y provincia. ¿Qué pasaría? Y acaban con los ejemplos, ¿no? Este es nuestro total. ¿Qué pasaría si en vez de región, en este caso dice zona? ¿Sí? Uno dice zona y la otra tabla dice región. Podemos anexar de la misma manera, pero veamos cómo queda. ¿Sí? Va a unir lo que encuentre. Acá dice zona, norte. Fue a buscar zona, la columna zona en la otra tabla y no la encontró. Entonces vemos que dice null. Región. Fue a buscar región en la primera tabla, no encontró, sí, pero en la segunda sí. Entonces, en el caso de que no encuentre coincidencia, se van a agregar los datos, ¿sí? Para anexar y combinar, se van a agregar. Ahora, lo que va a variar, ¿sí? Son los resultados. Acá donde no encuentra información, vemos que dice null. Voy a para acá, zona 2, ¿sí? Este dice región, vamos a ponerle zona. Solo le doy el enter y ya automáticamente la de anexar está trabajando, ¿sí? Está siempre llamando a zona 1 y zona 2. Entonces acá se ajusta y vemos que dice norte, sur. Desde acá nosotros ya podríamos trabajar con esta que dice total, vamos a ponerle de nombre total zonas. ¿Sí? Hago 2 clics y ya podemos hacer el gráfico que queríamos hace un rato, que era por provincia. Selecciono la única columna provincia y la única columna valor y ya podríamos trabajar. ¿Sí? En este caso anexamos. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, vamos entonces para acá. Anexamos. Vamos a la solapa, a la tabla seguimiento. Tenemos total zonas, o sea que acá están todo lo que se facturó. ¿Sí?
seguimiento está todo lo que se entregó. Si quiero combinar esta información con el fin de, podríamos decir, de tener el resumen de todo lo que se entregó, ¿no? De todo lo que se entregó, quiero saber de qué provincia, de qué valor, etcétera, etcétera. Podría ser ese el caso. Podríamos decir, quiero tener todo, ¿sí? No me importa si se entregó, si no se entregó, quiero tener una tabla con toda la información. Podríamos decir todo lo que está pendiente. ¿En qué va a variar esto? En el tipo de combinación que elijamos, ¿sí? Así que veamos. ¿Me posiciono en total zonas? No, me voy a posicionar en seguimiento, ¿sí? Y voy a llamar a total zonas. ¿Por qué digo esto en voz alta? Porque depende de cuál elijamos como 1 y como 2, después es el tipo de combinación. ¿Sí? Me posiciono en seguimiento, desde la solapa de inicio, combinar. Repito, voy a crear una nueva con el único fin de poder después comparar, ¿sí? No es, digamos, no es lo recomendado seguir agregando y duplicando más, ¿sí? Sino que acá solamente para que podamos ver qué es lo que pasa si modifico en una, si modifico en otra. Entonces, combinar para crear una nueva. Nos abre las dos tablas. En este caso no nos dice 2 o más, ¿sí? Son 2 tablas con las que se puede combinar. La tabla seguimiento y la tabla total zonas. Abro y elijo. Una vez que tengo ambas tablas, sí tengo que detallarle, indicarle cuál es el ID que los une, que los conecta. Factura con la columna factura. No es requisito que se llamen igual, ¿sí? Acá en este caso sí se llaman de la misma manera, pero no es requisito. Y después acá tenemos el tipo de combinación. ¿Con qué me quiero quedar? Fíjense que dice externa izquierda y tenemos el detalle, que dice todas de la primera, coincidencias de la segunda, ¿sí? Todas de la segunda, coincidencias de la primera. Nos ayuda acá, entre paréntesis, a recordar, ¿no? Cuál es cada combinación. En este caso le voy a decir externa completa, para empezar, que significa todas las filas de ambas. Tenemos acá el combito que dice usar la coincidencia aproximada. Para cuando quizás no estamos seguros o hay alguna cosita distinta, la opción está. Para mí, ¿sí? El aproximado es esto, ¿no? Es como muy al azar, depende mucho de cuándo lo vaya a utilizar. Pero bueno, está acá. Externa completa, ¿sí? ¿Cómo defino que esta es el ID que los identifica? Seleccionándolo, ¿sí? Ahí seleccioné. Lo tenemos que ver grisado. Selecciono, aceptar. Se crea una nueva tabla, acá que dice combinar 1. Y, no sé qué clic le dice. Voy acá, al origen de vuelta. Porque acá no está todo. Total zonas, seguimiento. Pensé que iba a haber más. Hay más. A ver. Aceptar. A ver, vamos a extenderlo. Hay algo que está raro acá. Le doy a aceptar. Ahí está. No, me estaba ganando la ansiedad entonces. No dije nada. Tengo la información, ¿sí? Y acá tenemos más información, la información de la otra tabla. La tenemos que traer. ¿Cómo la traemos? Acá dice total zonas. Abrimos la flechita y decimos, bueno, de la otra tabla, ¿qué me quiero traer? Entonces acá es donde yo lo planteo como ese buscar B, ¿no? No es necesario traerse toda la tabla, porque de hecho, por ejemplo, factura ya la tenemos. ¿Para qué la tendríamos que repetir? En este caso tenemos que traerla porque hay algunas facturas que no las tenemos, ahora que lo estoy pensando. Factura, fecha, zona, valor, provincia, voy a dejar absolutamente todo, y acá dice usar el nombre de la columna original como prefijo. Podríamos dejarlo o no. Dejo todo así tal cual como está y vamos probando. Aceptar. Entonces, originalmente no me mostraba toda la información porque fíjense que, claro, no fue muy inteligente haber partido desde seguimiento, porque ahí no están todas. Entonces acá vemos que dice null, 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 porque estas no se entregaron aún. ¿Sí? Pero ¿qué hicimos? Total zonas, factura, fecha, zona, valor, provincia. Trajimos toda la columna, la tabla
¿sí? La segunda tabla. Voy a deshacer este y vamos a partir de la otra. Me parece que va a ser más práctico. Parto desde total zonas donde ya sé que tengo todas las facturas. Combinar para crear una nueva. Esta es nuestra tabla 1, total zonas. Vamos a llamar a la tabla seguimiento. Factura, factura. ¿Y ahora con qué me quiero quedar? Me quiero quedar solamente con la opción interna. ¿Qué sería la opción interna? Significa que se facturó y que se entregó, que está en ambas tablas. Acá donde va la lógica, ¿no? de nuestro tipo de combinación. A aceptar. ¿Sí? Acá aparece la tabla seguimiento, abro el combito. Vamos a sacarle el prefijo para que no quede tan largo. A aceptar. Y me traje todo. Factura, fecha de entrega, número de guía, cantidad vendida. ¿Y de quiénes estoy viendo? Solamente de los que se han entregado, de estos 6. Siempre puedo volver para atrás y decir, este paso lo elimino, voy al origen y digo, no, mejor voy a traer toda la información externa completa. ¿Sí? Acá vuelvo a traer, saco factura para que no esté duplicado la información, el resto lo dejo todo. ¿De quién? De todo. ¿Qué significa los que dicen null? Que aún no se han entregado. ¿Sí? Vuelvo para atrás, vuelvo al origen. Fuimos con externa, fuimos con interna, solo filas de la primera. Estoy pensando. Voy con anti-izquierda. A ver si lo dije bien. Sí. Anti-izquierda. Significa todo lo que está en la primera, pero que no esté en la segunda. ¿Qué significa que no esté en la segunda? Es que aún no se entregó. Entonces puede darse el caso, de hecho, uno de los trabajos que les voy a dar ahora, sí es justamente eso. Puede darse el caso de que usemos algún tipo de combinación, pero para solamente filtrar la tabla. Puede ser que nuestro filtro no sea tan claro como decir entregado y no entregado, porque no tengo la información. Entonces, mi manera de encontrar que aún no se ha entregado es que no tenga datos. ¿Se entiende? Entonces, uso la combinación para, ¿sí? Lograr este tipo de filtro. Ahora bien, estas 3 columnas que están en blanco, ¿me las quiero quedar? No, ¿sí? Solamente me quiero quedar, las elimino. Solamente me quiero quedar con el filtro asegurado de que estos son los pendientes. ¿Sí? Elimino este paso, vuelvo al origen y volvemos a configurar acá la combinación. Vamos a quedarnos con todo. Con todo, abrimos el combito, defino con qué me quiero quedar. Saco factura acá solamente porque para que no se repita, pero podríamos también traerlo. Ahí. ¿Sí? Tengo acá el total final. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué total final? Porque al fin y al cabo tenemos todo, tanto de ambas zonas como también de todo lo de la tabla de seguimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer con el resto? Clic derecho, eliminar, no lo puedo eliminar, ¿sí? Porque el resto de las tablas están haciendo un llamado a esta a zona 1. Así que ni siquiera me da la opción. Pero sí podemos, para optimizar el reporte, ¿no? Sí podemos deshabilitar la carga. ¿Qué significa deshabilitar la carga? Ahí le di a aceptar. ¿Sí? Le sacamos el tilde. Dice que se puede perder datos. ¿Por qué? Porque si en el reporte hubiéramos trabajado con zona 1, todavía no hicimos nada, ¿sí? Pero si en el reporte de Power BI hubiéramos llamado a uno de estos datos, es como que se va a perder esa información. No hicimos nada aún, así que le doy a continuar. ¿Qué significa deshabilitar la carga? Que no se va a estar cargando en el reporte ahí en Power BI, ¿sí? Pero sí, si hay algún cambio en el origen y nosotros actualizamos, se va a actualizar acá directamente, en total final, sin necesidad de que esté siempre trabajando con toda la información. Ya va a trabajar directamente con total final. ¿Sí? Lo vemos con esa letra así inclinadita, como en cursiva, que define, ¿no? Que si lo vemos así es que está deshabilitada la carga. No es que no se van a perder datos, ¿sí?
Si hay algún cambio, nosotros podemos actualizar y esto va a impactar en el reporte. Simplemente evitamos que esté trabajando todo el tiempo con eso, ¿sí? Ya directamente que trabaje con el total final. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea que si yo modifico en la tabla original un valor de zona 1, zona 2, debería haber reflejado en total final, ¿no es cierto? Tal cual, Sería sí. Sí, el total final, acá le doy cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar. Si hay algún cambio, ahora le obligamos a algún cambio para verlo. ¿Sí? Total final, selecciono, vamos a crear acá un reporte por provincias, acá una tablita por provincias y valor. Fíjense, ¿qué es lo que veo acá en el lateral? Solamente el total final, no tenemos todas las tablas, ¿sí? Sino acá lo que dejamos en la última, en total final. Tengo Chubut, Jujuy, Salta, Santa Cruz. Voy al origen, que sería este de acá. Vamos a poner fact ejemplo, como estaba. La fecha de hoy, 12 del 9 del 2024. Centro, pongo así 1000, y ponemos Buenos Aires. Guardo el cambio, ¿sí? Venimos al reporte, ¿qué voy a hacer? Si nosotros cerramos y actualizamos o esperamos un ratito, la herramienta va a detectar que hay algún cambio. Para forzarlo, ¿sí? Le voy a dar acá a actualizar. Se actualiza y yo tengo que actualizar, ¿sí? Cuando le damos el OK para actualizar, o bien cuando actualizamos nosotros de forma manual, la información va a aparecer. Si hay nuevo, va a aparecer. Si hubo algún cambio, también va a impactar. ¿Sí? Ahora con este resumen, entonces agreguemos alguna visualización. Vamos a ver cómo se visualiza, por ejemplo, en el mapa, las provincias. A ver si las encuentro dónde van. ¿O no? Ah, sí. O hay algo acá. No. Las provincias por valor. Uy, ahí está. Las provincias por valor, un segmentador, algo que no vimos, el segmentador de datos nuevo, lo selecciono y vamos a filtrar por zona. ¿Cuál es la diferencia con este segmentador nuevo? Es que quizás es un poco más estético. Ya de por sí, cuando se genera con este mosaico, ¿no? Que les había dicho que estaba lindo. Con este mosaico. Le podemos agregar imágenes, que después vamos a ir viendo. Podemos cambiar, perdón, imágenes al mosaico, no me acuerdo. Capaz que lo dije de más. Selecciono, también podemos modificar un poquito respecto a la forma. Vamos al formato de forma. Selecciono, perdón, formato del segmentador, forma, y podemos ajustarlo un poquito, ¿no? Desde acá, que sea más redondeado, ¿sí? Jugar acá un poquito más. Por la forma. Ah, sí, está bien. Después me agarro dudas. También podríamos agregarle imágenes, ya después lo vamos a hacer. ¿Sí? Tiene más opciones visuales. Sigue siendo exactamente lo mismo. Norte, solamente ve lo del norte. Centro, solo lo del centro. Sur, solo lo del sur. ¿Sí? Vuelvo al mapa y ya que tenemos también zonas, vamos a mostrar acá. Leyenda, zonas. Centro, norte, sur. Un gráfico, a ver, de barras agrupadas. Eje Y, eje X, leyenda, ¿sí? Lo que está en la columna valor, por provincia, diferenciado por zonas. Ay. Sí, algo que no les comenté, pico en los 3 puntitos, ¿sí? Todas las visualizaciones tienen ahí los 3 puntitos, pico en los 3 puntitos y podemos modificar el orden. Fíjense que en este caso se ordenó de mayor a menor.
¿sí? ¿Cómo lo quiero ordenar? El eje, ¿por suma de valor o por provincia? Podemos ordenar por provincia, de la A a la Z. De la Z a la A, de la A a la Z. ¿Sí? Ordenar leyenda por zona, en este caso, ¿no? Por zona, centro, norte, sur, de la A a la Z, o bien si la queremos tener, de la Z a la A. Sur, norte, centro. Y así se pueden agregar, hacer más distintos tipos de orden, pero bueno, tenemos ahí, dependiendo de la visualización, pico en los 3 puntitos, eje leyenda, ¿sí? De la A a la Z, de la Z a la A. En el caso de las tablas, ¿sí? También podemos, aparte de los 3 puntitos que tenemos ahí, pico, ¿sí? Hago clic en el encabezado y ya también me modifica el orden. Bien, dudas, preguntas. Me quedo medio, o sea, no confuso, pero sí tengo que ver bien lo de combinar. La verdad que no lo había usado nunca y me parece piola, porque si no terminaba agregando, no sé, 7 tablas para hacer un reporte Claro. de distintas cuestiones y bueno, pero tengo que ver el uso, digamos. Bien, bien, buenísimo. Sí, este es un ejemplo así como genérico que podamos entender todos y que sea más teórico que otra cosa. Sí, queda aplicarlo con sus datos. Ujú. Buenísimo. Es bueno tener claro el criterio como un índice para ordenar, porque si no se complica por ahí, si no tenemos claro el criterio en qué ordenar, se complica para la generación de la tabla, me parece. Bien, de ordenar, ¿de referís acá de este orden? En el combinar las tablas, en Ah, ok, combinar la tabla. ya entendí, sí, sí, tal cual. Sí, igual siempre vieron que volver para atrás es bastante sencillo, pero sí, sí, para elegir el tipo de combinación, como hay que tener claro, sí, cuál es tabla 1, cuál es tabla 2. Y yo siempre digo esto, como para Excel, en realidad para el análisis de datos, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, hay que analizar por provincia. ¿Qué? ¿El qué de qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Como generarse bien esa oración de qué quiero buscar y va a ser más fácil después crear el resumen, después mostrar la visualización también, ¿no? Como esa parte de decir, no solamente un gráfico que sea lindo, sino que me cuente algo, ¿no? Que tenga sentido. Perfecto. Bueno. No sé cómo lo ven, ¿no? ¿Algo que quieran comentar, dudas, preguntas, que se les ocurra? Sí, Belén, Dale. yo tengo, más que nada para continuar, empecé con el ejemplo de la semana pasada y le fui agregando cosas como para ir traveseando Sí. y me quedé con, por ejemplo, en la etapa de transformar los datos y podía hacer operaciones con los datos antes de ir a la visualización. Y Bien. en lo que quedé trabado era, siguiendo el ejemplo que estás mostrando, cómo obtendría el total de las cantidades vendidas para usarlo en una operación dentro de la misma transformación. Bien. No lo vimos todavía porque de hecho sería ya cuando estemos trabajando con DAX y no lo vamos a hacer desde el editor de Power Query, pero si alguna cosita, algún cálculo se puede llegar a hacer. No sé, estoy pensando con esa tabla a ver qué podríamos hacer, no se me ocurre mucho. Pero si es de la solapa agregar columna a partir del ejemplo, podemos hacer algún que otro calculito. El fuente de los cálculos y de llamar a estos valores lo vamos a hacer cuando estemos ya trabajando con DAX, que vamos a hacer justamente eso. Hacemos una tablita donde tenemos todas nuestras formulitas, todos nuestros números que querramos llamar, datos que querramos llamar, y por ejemplo esto, ¿no? Que vos decís el total. Quiero llamar al total a algún lugar para mostrarlo, para lo que fuera. Lo vamos a hacer cuando estemos trabajando ya con DAX. Perfecto. Gracias. No, de nada. Ahí igual me da culpa, ya te quiero mostrar desde ahora, porque digo, como que sigue estando la duda de cómo se resuelve, pero bueno, lo vamos a ver. Bien. Bueno,
Eso sería todo entonces por la clase de hoy, ¿sí? Les queda todo el material, me voy a fijar que les quede bien ahí el archivito de este Excel que les pasé, lo que hicimos en clase lo voy a subir, la parte teórica también, la grabación también, les queda practicar, ¿sí? Todo lo que voy subiendo, descárguenlo, ¿sí? Interactúen con eso, a ver que no haya ninguna duda. ¿Dónde queda la clase grabada? Ahí les muestro. Lo que yo hice en la clase pasada fue, no los dejé. En clase 1, solapa archivos, recordings, acá está la grabación. ¿Sí? Igual se los dejo acá para que estén más a mano. General, clase 1, y les dejo el link para que esté acá más a mano. Ahora cuando se genere el link de la grabación de hoy, la voy a poner acá también. Pero en la solapa archivos de cada clase van a ver cada grabación. Ahí está. Bien, bueno, ahora sí los libero entonces. Nos reencontramos la semana que viene. Cualquier cosita estoy a disposición. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Romina. Gracias, Belén. Muchas gracias. Gracias, Hasta Belén. luego. Excelente. Nos vemos, chao, chao. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.